Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. El de hoy va a ser un programa con gusto, ya lo verán, y es que hace solo 2 semanas se daba el pistoletazo de salida a la nueva temporada del Txotx, a la temporada de una sidra que este año, a diferencia de otros, viene avalada por unos niveles de producción más que considerables. Hablamos de 10 millones de kilos de manzanas, 13 millones nada más y nada menos de litros de sidra. Está claro que esta bebida gusta, que decir de su protagonismo en cenas de empresa, en las comidas de los amiguetes y demás, pero tampoco está de más adentrarse en la cultura de la sidra, no quedarnos en el producto final, sino conocer algunas de sus características y saber también de dónde viene, cuál es ese largo proceso de elaboración que después nos permite disfrutar de la sagardoa. Y eso es precisamente lo que vamos a abordar en el programa de hoy, ¿verdad, Felipe? De sidra y sidrerías vamos a hablar porque la cosa tiene su historia. No se sabe a ciencia cierta cuándo se introduce la sidra en Euskal Herria, tampoco si el manzano era o no originario de estas tierras, pero la palabra sagar aparece en muchos de los apellidos y casas solariegas vascas desde tiempos remotos. En cualquier caso, la historia de las sidrerías es quizá algo más reciente y está unida, sobre todo, al término tolare, que allá por el siglo XVI era sinónimo de lagar, es decir, aquella parte del caserío tradicional a partir del cual se comenzaba a construir el resto de la edificación y que hoy en día, como decimos, forma parte del proceso de elaboración de la sidra. De hecho, es el nombre que recibe la prensa, desde la cual se extrae el mosto. El siglo pasado fue especialmente complicado para las sidrerías de nuestro entorno. De hecho, las pocas que quedaban en los núcleos urbanos se fueron cerrando para dar lugar a otro tipo de establecimientos. Sin embargo, hoy en día asistimos a su resurgimiento al ver tal vez en la sidra un complemento perfecto a la economía del territorio. Cierto es que las escasas producciones de manzana de los últimos años nos han obligado a importar materia prima de Asturias, Galicia o incluso tierras francesas, pero esta temporada pinta muy distinta a las anteriores. Bueno, pasan algunos minutos de las 3 de la tarde, una hora ideal para irnos de sidrería. Además, hoy vamos a poder elegir, vamos a poder irnos hasta Hernani, hasta la sidrería Iparraguirre, cuya responsable se encuentra con nosotros, Arantxa Eguzkitze. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Además eres presidenta de las sidrerías de Guipúzcoa, ¿verdad? Sí, de la Asociación de Sidreros de Guipúzcoa. Además, también podemos acercarnos hasta Martutene, bien cerquita de aquí también, para compartir una comida con José Mari Irizar, en este caso, Arratsaldeon, de la sidrería Barkaiztegi. Uno llega a una sidrería en un día como hoy, sábado. Te quiero comentar una cosa, Dime. ya que yo soy la presidenta actual y con mucho honor quiero decir que José Mari fue durante 17 años presidente de la Asociación de Sidreros, o sea que tiene mucha historia y mucha culpa de lo que hoy es. Una medalla, desde luego, sí. por la temporada que seguramente nos espera, ¿no? Decía que uno llega a una sidrería en un día como hoy, sábado 1 de enero, ¿y qué es lo que se encuentra? ¿Una sidrería hasta los topes o quizá aún no es momento de grandes niveles de ocupación? Está claro que el repunte vendrá en Semana Santa probablemente, con mucha gente de fuera, pero ahora mismo el nivel de ocupación en las sidrerías, en vuestras sidrerías, por lo menos, ¿es aceptable? Bueno, en estos momentos aún algunas sidrerías empezamos a abrir, están por abrir otras, aunque la mayoría ya hayan comenzado ya con la temporada. Va despacito y sobre todo se calientan los motores, diría yo, que a partir de finales de febrero. Quizás, no sé qué pensará José Mari, pero el mes de marzo sea como el más fuerte, ¿verdad? Finales de febrero hasta Semana Santa. No cabe duda que lo que marca la época de sidrería es la época de la Cuaresma, eso está claro. Hasta entonces, pues sí, hay gente que viene y disfruta. Yo creo que disfrutan muy bien porque no hay esa masificación, vamos a decir, es más llevadero. Entonces el sidrero también está con más disponibilidad de poder atender, porque luego, claro, cuando viene toda esta gente, pues a todos no se les puede atender lo mismo. Con eso no quiere decir que no se les atienda, se atiende dentro de lo que cabe lo mejor posible. Pero vamos a decir, este preámbulo de la época viene muy bien para, como ha dicho Arantxa, para calentar motores y cada uno se posicione de que uno es mejor, que el otro es peor. Esos dimes y diretes que se suelen organizar en las sidrerías en torno a la sidra.
pero eso es bueno para el producto. Ajá. Sí, quería con eso, porque muchas veces se nos olvida, ¿no?, que la temporada del Choch es la temporada de cata, de probaqueta, que se dice en euskera, de periodo, esto para saber cómo está el producto y a final de cuentas el consumo final de la sagardoa es la botella. Entonces ahí se refería a José María cuando decía, bueno, a mí esta me gusta más. Esa es la gracia que tienen las sagardoteguis también, ¿no? Ajá. De todas formas, decíamos que estamos ante una temporada casi excepcional. Se acaba de abrir la temporada de sidra, la temporada del Choch, y uno ha oído que la cosecha de este año ha sido histórica. Y no lo digo yo, lo decía José Ángel Goñi, de Sagardoechea, lo decía en esta casa. Vamos a escucharle porque sobre todo identificaba algunos de los motivos por los cuales él cree que la cosecha de este año ha sido, bueno, estamos hablando de unos 10 millones, ¿verdad?, de aproximadamente, Arantxa. Bueno, este es el dato que ellos han dado. Yo no me atrevería a dar un dato así. Excesivo. No lo sé. En todo el sector no lo sé. Yo me manejo con los datos de la asociación y no me gusta hacer, no sé, contar con lo que pueda pensar o no sé. Me puede parecer un poco excesivo, aunque no habrá algo un poco de... No me atrevería a dar ese dato. No, los datos todavía yo creo que tampoco son datos a cierta... son aproximados y claro, como se dice, bueno, que 10 millones de kilos, no hablamos, porque hay muchas veces, sobre todo cuando se habla de 10 millones y no se especifica si son kilos o litros, que cambia un montón. Pues que se haya acercado a los 10 millones, pues bueno, podría ser, pero hasta saber cierto y hacer una valoración de lo que ha sido, no creo. Yo creo que es un poco, en fin, no sé si han contrastado. Nosotros antes lo contrastábamos mirando cada sidrero aportaba los kilos que había consumido de aquí y lo que había traído de fuera, y eso es, entonces sí se puede sacar algo en concreto, pero no sé, igual se ha hecho, no lo sé. 10 millones de kilos, 13 millones me parece de litros que hablaba José Ángel Goñi. Vamos a escucharle. Y bueno, ha influido como siempre el clima, que ha sido de gran ayuda, ¿no? Entre otras cosas por las temperaturas suaves que han prevalecido durante todo el verano, incluso empezando desde la primavera. Y luego tampoco se ha desarrollado la carpocapsa, que era uno de los bichos, por así decirlo, nefastos, ¿no?, para nuestros manzanos. Y luego también, pues, aplicando la becería o teniendo en cuenta la becería del manzano, pues este año tocaba, ¿no? Era un año que tocaba buena cosecha, ¿no? Entonces esas tres razones han sido fundamentales para obtener la cosecha que hemos obtenido, ¿no? Hablaba José Ángel Goñi de los motivos que han llevado a tener este año una producción de sidra más que considerable. Hablaba del clima y hablaba de bichos o gérmenes. ¿A qué se refería exactamente para aquellos que no dominamos tanto el tema? Bueno, eso estaba muy claro, que en la época de la flor hay mariposas que depositan el germen y de ahí viene el gusano, para que nos entendamos todos. Entonces esa manzana que le ha tocado el gusano no llega a madurar como es debido, se cae antes de tiempo y no coge peso, cosa que este año se iba al manzanal, se hacía la recogida de manzana o pañada, como se suele decir, y volvías a los 8 días, mirabas al árbol y tenía tantos kilos como antes. ¿Por qué? Porque la manzana que había quedado estaba sana y crecía. Esa es la diferencia. Eso no tiene más apaño. La actuación del gusano puede afectar en una pérdida de un 30% igual de la producción. Entonces, claro, este año no ha actuado. Y claro, un 30% es mucho. Efectivamente, muchos manzanales, claro, eso también depende del cuidado que se tengan los manzanales, que cuide, sulfate, en fin, pues menos, pero en la mayoría de los casos no se cuida y entonces se habla hablan los técnicos de los manzanales de un 30%. ¿De qué manzanas procede la sidra este año? Hemos estado hablando, sobre todo hablaba antes de la tertulia con José Mari, de la necesidad de otros años de importar. Este año parece que la manzana, por lo que he podido leer, proviene de Navarra, proviene de Guipúzcoa.
y proviene de Iparralde. Bueno, yo hablaría de otra forma. Navarra y Iparralde me imagino que poco, no sé. Yo hablaría de Guipúzcoa y hablaría también algo de Francia, bueno, algo de Francia también. Puede haber venido algo de Galicia, pero principalmente, y por los datos que tenemos en la asociación, podemos hablar de un 75%, 70-75% de los datos que nos han aportado los socios, que son, por lo menos tenemos casi la mitad de los socios han aportado. Claro, a nadie se le puede coger el cuello para que dé sus datos, pero estoy en condiciones de decir que un 70-75% se ha hecho con producción autóctona, sobre todo en Guipúzcoa. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo de que, claro, el tema es que también muchos han dicho, joder, vosotros no queréis coger la manzana de aquí, se ha tenido que mandar a Asturias, que es cierto, se ha mandado a Asturias, pero claro, hay que darse cuenta de que el año de becería el sidrero tiene que llenar las cubas, y si este año se deja de la mano de Dios y no se trae nada de fuera, solo se hace con lo de aquí, el año que viene cuando no hay, a ver a dónde recurrimos, claro. Entonces hay que buscar un poco el sistema de mantener. Y bueno, que se ha mandado a Asturias, pues sí se ha mandado, pero tampoco es grandes cantidades, o sea, es una cantidad que puede ser, pues no sé, muy ridícula comparando con los litros, con los kilos que había. Y de hecho estamos hablando de que este año la sidra es más autóctona casi que nunca, pero me imagino que también se ha importado algo de manzana del exterior, precisamente por eso, porque después en épocas de vacas flacas también tenemos que tirar del exterior, y si ahora no lo hacemos, probablemente después nos cierren la puerta, ¿verdad? Efectivamente, lo mismo que hay que ser fieles a los proveedores autóctonos, a nuestros baserritarras, sobre todo, bueno, los que podamos, los pequeños, tenemos más facilidad también para hacer con manzana de aquí y tal, ¿no? Pero también gracias al compromiso de los grandes se puede mantener ese proveedor también de fuera, que el año que viene, cuando aquí haya muy pocos kilos de manzana, probablemente por el tema de la becería, pues haya que tirar de él. Entonces es una historia en la que hay muchas realidades que se entremezclan y que hay que tener todas en cuenta. El baserritarra muchas veces se queja de que no hay una verdadera apuesta por el producto de aquí, incluso, bueno, quejas que llegan a las instituciones públicas, y bueno, podemos hablar de la Diputación, que según tengo entendido sí que aporta bonificaciones por árboles plantados precisamente para la producción de sidra, pero el año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, y si no me equivoco, prácticamente el 70 o el 80% de la sidra que se consumió durante la temporada del Choch se trajo de fuera, de Asturias, de Galicia, incluso de tierras francesas, ¿no? Sí, bueno, sobre todo de Francia. Es que es inevitable, y puede que hasta en algunos casos la cantidad fuera bastante superior, o sea, las cosas como son. Antes ha comentado José María el tema de la becería. Eso significa que cada 2 años hay manzana y cada 2 años no hay, o sea, esto es un auténtico problema. Lo que es un problema el que haya tantas puntas en la producción. Lo ideal es ir hacia una producción media, que no haya tantas puntas, pero que todos los años se sepa más o menos, se puede contar con tanta manzana autóctona. En relación hacia la apuesta de los agardeguilles con la manzana autóctona, bueno, en fin, cada uno tiene derecho a dar su opinión y a criticar, por supuesto, y yo respeto todas las opiniones y críticas, pero en honor a la verdad he de decir que hay una apuesta muy seria por parte de los agardeguilles por nuestra manzana. Tengo que decir que el año pasado la propia asociación de agardeguilles se dirigió a la Diputación para hacer igual razón de 8 o 10 peticiones para empujar la manzana autóctona, que estamos empujando una mesa, que es la primera vez, o bueno, no es la primera vez, porque en temporada de José Mari también se creó una mesa interprofesional, pero en la que se está trabajando, en la que estamos con técnicos, enólogos, manzaneros, Diputación, asociaciones de productores, para trabajar en común con temas que nos interesan. Yo de verdad creo que en el mundo de la sagardoa hay un
una conciencia y una apuesta muy seria por la producción propia. Es complicado, ese es otro tema, pero que hay una apuesta muy seria, sí. José María, no sé si compartes la opinión. Sí, totalmente. El tema es que ahora ya sé que están llevándolo por un camino muy correcto para que esto llegue a buen fin. Sabemos que las entes oficiales están por la labor de apoyar, que siempre lo han estado. En la época nuestra se hizo, y además se hizo con todos los estatutos del señor Arrién, que en paz descanse, el señor nos ayudó, aquel nos ayudó mucho en hacer, se hizo todos los estatutos para hacer la mesa profesional. Se hizo en todos los estatutos y ya, a raíz de que ya se iba a firmar, una asociación de baserritarras se echó atrás y quedó fuera. Para mí fue una pena, porque si entonces estamos hablando de eso hace ya 20 y tantos años, si aquella mesa, si se llega a firmar, entonces yo creo que hoy tendríamos otras directrices. Fue una pena porque llegar después de muchísimas reuniones y hacer los estatutos y quedarnos todos de acuerdo y fecha para firmar, se quedó sin firmar. Para mí fue un fracaso después de todo el trabajo que se hizo. Yo creo que fue una pena porque hoy estaríamos hablando igual de otras cosas en el momento de elaborar el manzana y elaborar sidra. No cabe duda que el manzano no solamente es plantar, tiene su trabajo. Ese trabajo hay que remunerar. Si ese manzano se cuida como es debido, la becería también no cabe duda que no sería tan pronunciada, sería más igual, porque no nos engañemos que un árbol este año en concreto tan cansado, el año que viene cuando le viene la flor no tiene suficiente savia para mantener, entonces de ahí empieza el fracaso. Hay que abonar, hay que hacer las podas como es debido, y yo creo que ha demostrado este año de que manzanos hay, porque si no, no habría habido tantos kilos de manzanas. Manzanos hay, lo que hay que hacer es cuidar a esos manzanos, y claro, lo de siempre, el cuidar los manzanos acarrea unos gastos, los cuales hay que remunerar. Esa remuneración tiene que ser en la calidad de manzana, porque no cabe duda que se cuida dará mejor, y claro, lo de siempre. Al final dirán, claro, tú estás haciendo tu propaganda, pero yo creo que si se paga la manzana como es debido y salga un producto, la sidra debe de tener también unos precios que yo creo que hoy por hoy la bebida tal como es están muy bajas. Claro, estamos hablando de una serie de rencillas que, bueno, quizás este año, por el hecho de que la temporada va a ser buena o muy buena, pues esas rencillas se van a olvidar, ¿no? Pero cuando el año que viene probablemente, más que probablemente, la temporada no sea tan buena y la producción sea menor, todas las previsiones apuntan a que será menor, estas rencillas volverán a surgir, ¿no? Entre baserritarras, instituciones públicas, distribuidores, por el tema de lo que hablaba ahora José Mari, de las remuneraciones. No cabe duda que para mí es un trabajo común. A solas en ningún sitio para nada se llega a buen puerto. Yo creo que lo que tenemos de hacer, o lo que se debe de hacer, o lo que se ha intentado, y no cabe duda que ahora también van por ese camino, que es el camino correcto, de que haya un entendimiento con el productor de manzana y nosotros los que tenemos que transformar. Bueno, nosotros, los hijos, ya estoy jubilado. Pero no cabe duda que sí, tiene que seguir ese camino para que todo llegue a buen puerto y al final podamos tener unas manzanas suficientes aquí, autoabastecernos y poder decir que tenemos suficientes manzanas y de calidad. Que claro, eso lleva con lo suyo. Es lo mismo que estamos hablando de otros productos, por decir, pues llámese pimiento de Guernica o llámese o sea, todos los lábeles. Eso tiene un sobrecosto que después a ver si el consumidor los acepta, y yo creo que tiene mucho que decir el consumidor, pero claro, también nosotros para que el producto llegue en buenas condiciones al consumidor. Bueno, ahí quiero decir de todos modos un par de apuntes, no quiero hacer bueno, rencillas, yo no hablaría de rencillas. Una cosa es lo que se transmite en los periódicos y sobre todo, bueno, cada uno transmite según su conveniencia. Estuve representando a la asociación junto con otros dos compañeros en la mesa que tuvimos pues para el tema de precios y tal, pero
La verdad es que fue una mañana muy intensa, pero muy interesante, en el que pusimos todas las cartas encima de la mesa, al menos nosotros. Y bueno, yo creo que lo que hay que hablar es de trabajo serio en común, por parte de todos. Y luego también quiero decir algo que no sale, y que eso nos lo tienen que reconocer. Nosotros, los sagardoguilles de Guipúzcoa, pagamos la manzana más que lo que se paga en Francia, más de lo que se paga en Suiza y más de lo que se paga en Alemania, que no me estoy yendo a países del tercer mundo, me estoy yendo a países, pero incluso hasta el doble. Indudablemente nos gustaría poder pagar más, porque tanto José Mari como yo somos, además de sagardoguilles, somos productores de manzana, sabemos perfectamente lo que es el cuidado del manzano y recoger, y que es un trabajo, en fin, costoso, y como todo trabajo del caserío no está bien remunerado, pero estamos hablando también, lo ideal sería que el producto final de la sagardoa también tuviera otro precio para, desde la base, pero en buenos momentos estamos, ¿no?, para hablar de eso, ya, con la que está cayendo. Efectivamente. Pero sí quería decir lo que he dicho, porque es cierto. Eso es verdad, eso es tan verdad como el Evangelio. Agradecemos el apunte. Hablabas de la recogida de la manzana. El proceso de elaboración de la sidra comienza precisamente ahí. ¿Cuándo se recoge la manzana y cómo se recoge? Bueno, este año también influye, se mira el tema de la maduración de la manzana. Indudablemente, en función de las variedades de manzana, unas son más tardías, otras más tempranas, pero aproximadamente se empieza, primero se hace una limpia del manzanal. Las primeras manzanas normalmente no se aprovechan lo que es para hacer sagardoa, y después, pues hacia finales de septiembre más o menos hasta mediados de noviembre viene a ser, ¿no, José María? Sí, más o Por ahí menos. a finales de esto es cuando se va recogiendo la manzana, y estamos en temporada de elaboración. Unos podrán empezar una semana antes o acabar una semana después, pero más o menos esas suelen ser hacia San Miguel, más o menos empezar, o un pelín, depende de la maduración. No se pueden poner las fechas y más, hay que mirar, pues eso, en qué condiciones está para recoger. No, eso está claro. Ello es el que nos va a decir el punto óptimo para poder empezar, porque parece que no, pero a que venga un verano adelantado, o sea, con muchos calores, la manzana viene adelantada, o el otoño que nos viene con mucho sol o menos sol, entonces varía mucho. Se recoge la manzana, se lava, ¿verdad? Sí. Se lava mediante un sistema. Sí, el lavado es normalmente, antes era impensable lavar la manzana, antes no se lavaba, pero ya desde que se empezó, además hay que decir que nos encontramos en la boda de la manzana sin darnos cuenta, porque primeramente se hizo la forma de quitar la mano de obra en las bodegas, y ello nos demostró de que al trasladarlo con agua a los depósitos y de allá pasar por una noria, que es donde se le da el último toque, la cantidad de hoja y tierra que quedaba. O sea, sin darnos cuenta nos encontramos de que, hombre, pues esto es beneficioso, y efectivamente hay mucha gente que dice, bueno, pues ¿cómo lo habéis hecho para quitar las acidez que había antes? Pues yo siempre digo, la limpieza es el factor número uno, que las sidrerías, empezando desde la limpieza de la bodega, o sea, empezando de la limpieza de la manzana hasta que entre la cuba, cuanto más limpieza haya es mejor. Y si uno cuando ha limpiado y tiene tiempo, que lo limpie otra vez, que no nunca estará de más. La limpieza es la madre del cordero para que pueda salir una buena sidra. Y luego pues los sistemas, pues en fin, se siguen, hay lagares tradicionales, hay neumáticas, en fin, hay un montón. Sí, y todo el tema del acero inoxidable, todos los utensilios, o sea, hay unos medios que anteriormente no había. O sea, de alguna forma el sistema de elaboración es parecido, pero evidentemente hoy contamos con maquinarias que anteriormente no existían. El frío también, el poder controlar la temperatura ha sido otro elemento muy importante. Sí, porque luego hablaremos también, hay barriles de acero inoxidable, que bueno, se está poniendo, luego hablaremos de cuál puede ser la implicación en ello. Después se prensa, ¿verdad? Para extraer el mosto. Sí, eso se va, como hemos dicho, una vez de lavado, hay que darse cuenta que después del lavado
pasa por una cinta, en esa cinta se va escogiendo, porque claro, lavar la manzana ya hemos hecho, pero puede haber alguna que está medio tocada, o sea, vamos a decir, deteriorada o podrida, y eso se quita a mano, y una vez de que tengamos la manzana ya lavada y escogida es cuando va al molino, y ahí se muele y va a las prensas. Pueden ser las prensas tradicionales o neumáticas, depende a qué prensa cada uno trabaja, entonces hay muchos que tienen las dos cosas, hay otros que tienen solamente una, pero son todas válidas. Una vez de que hemos tenido el mosto, como hemos dicho antes, y decía Arantxa, de que de todas formas, perdón, José Mari, el mosto, la composición del mosto difiere, ¿no? Dependiendo de del tipo de prensa. Sí, no? pero sí difiere, pero no tanto, porque al fin y al cabo no se distingue. En el momento de que sale la manzana en las neumáticas sale algo más turbia, pero eso decanta perfectamente, o sea, no hay ningún problema uno con otro. El tema es que para unas cosas un tipo de prensado es mucho mejor que para otras. Yo diría, o sea, la experiencia que tenemos al menos, que la neumática es cuando se le quita el mosto a la pulpa, se le hace en horas. Entonces ahí las baterías acéticas no actúan, no les da tiempo. En cuanto al sistema tradicional, como sí suele pasar de 2 días y medio, igual 3, pensando, ahí puede haber indicios, entonces no está reñido uno con el otro, porque antes se tenía también mucho más tiempo en las prensas tradicionales, ahora se les quita mucho más rápido que antes, pero no cabe duda que las dos son buenas. Para unas cosas es uno mejor que otros, pero bueno, las dos son válidas. Y posteriormente se desfanga, Arantxa. ¿En qué consiste ese proceso de desfangado? Bueno, eso depende de gustos de consumidor también. Habrá quien desfangue y habrá quien no lo haga. Es que ahí ya entramos en temas de trasiegos e historias. El desfangado es tener el mosto se pasa a una cupela, por ejemplo, y tenerlo allí 24 horas y luego trasegarlo. Pero bueno, eso ya son técnicas de cada sagardoguille. Normalmente el desfangado se hace para luego evitar en lo posible el tema de los pozos. Anteriormente no teníamos, hace unos años no había tanta preocupación, pero hoy sí, y por eso quizás pues ahora se desfangue, haya más trasiegos, pero bueno, eso diría yo que es truco y gusto de cada elaborador. Después del no lo desfangado. entiendo así, ¿no, José María? Sí, es como el refrán, cada maestrillo su librillo. Efectivamente, pero no es que sea necesario. Bueno, en fin, eso ya opiniones, se puede desfangar o directamente pasar al proceso de fermentación. Efectivamente. Sí, yo creo que en mayoría el desfangado de 24 horas prácticamente ahora se hace prácticamente en todo, porque se le quita mucha impureza, sobre todo los sólidos que han salido en las prensas neumáticas. La tradicional no, porque hace la misma pulpa, hace de filtro, y entonces ahí no vienen impurezas, o sea, son partículas de manzana, no son otra cosa. Que eso, en esas 24 horas ya ha hecho el desfangado y ya el mosto es cuando ya pasa a fermentar. Que como bien ha dicho, no es como antaño que se dejaba a su libre albedrío, ahora ya no, ahora se coge y se le pone a una temperatura para que no nos sirve, para que sea la fermentación controlada. Eso no cabe duda que para el producto son gastos añadidos, pero que van muy bien para el producto. Una fermentación en la que desaparecen los azúcares, se hace a unas temperaturas determinadas, esa fermentación, y posteriormente se consigue el caldo final, un caldo que después habrá que dejar madurar, perdón, ¿verdad? Sí, no cabe duda que tiene que hacer la fermentación tumultuosa, que normalmente para que sea una cosa razonable anda entre 25 días más o menos, pueden ser entre 20 y 30, que ahí es ya cuando se convierten los azúcares en alcohol, vamos a decir, lo que tiene la sidra. Y luego empieza la malolática, que esa pues va haciendo su labor de, vamos a decir, de que clarifique y demás. Como decimos, se deja varios meses a que el caldo madure, y cuando alcanza el punto de madurez se embotella. Se embotella, no se filtra el caldo, ¿verdad?
No. A diferencia de otras bebidas, no se filtra el caldo y quizá por eso se queda después un pozo en el fondo de la botella, que es lo que de alguna forma le da el toque o la prueba de calidad, digamos. Sí, la garantía de que es un producto natural. Efectivamente. Decimos que se embotella o que se envasa en cupelas. Antes hablábamos de que hoy en día hay muchos barriles de acero inoxidable en lugar de los tradicionales barriles de madera, que le quitan, si queréis, un poco de romanticismo al tema. De todas formas, ¿qué ventajas tiene el acero y qué desventajas tiene respecto a la madera a la hora de conservar la sidra? Bueno, el acero inoxidable tiene muchas ventajas en cuanto a limpieza. Es mucho más fácil de limpiar. Y luego también tiene la madera, al ser también un producto vivo, no cabe duda de que si está en buenas condiciones, pues a la bebida le aporta buenas condiciones, pero si no está bien, porque va envejeciendo, puede coger sabores, etcétera, su limpieza es mucho más complicada, pues puede que no le beneficie. Entonces, a mí particularmente una cúpula buena de madera me encanta, o sea, el que le aporta mucha personalidad, ¿no? Pero el acero inoxidable tiene unas garantías y es mucho más fácil en cuanto a temas de limpieza y así, no sé. No cabe duda. Está demostrado que todo producto blanco, o sea, llámese vinos blancos, chacolís, llámese sidra, lo que tenemos que mantenerle es el afrutado del producto. Todas las bebidas blancas, entonces no hay que aportarle nada, sino que conservar lo que tiene. Y para mí, donde mejor se conserva, no cabe duda, como hemos dicho, vas a una bodega y ves todo inoxidable y extraña, pero no cabe duda que para el producto final yo me quedaría con ello. Producto final que se embotella y que se sirve en las sidrerías, en este famoso menú de sidrería, que tradicionalmente ha sido tortilla de bacalao, chuleta y queso o membrillo y nueces también, evidentemente. Bacalao frito. Efectivamente, pedir agua en una sidrería es casi un sacrilegio, aunque hay gente que lo hace, porque ¿por qué no? Y como pedir pescado, cada vez hay más gente que pide pescado en las sidrerías, quizá porque se ofrece un complemento a la sidrería, que es lo que comentábamos antes del restaurante, ¿verdad? Claro. No es lo mismo ir a la sidrería, donde normalmente tienes el menú de sidrería, con un precio determinado, con su tortilla de bacalao, chuleta, etcétera, que ir a un restaurante donde ya pues la gente, digamos que se atreve a pedir más. Sí, tiene más abanico. Son dos temas distintos, la verdad. Un restaurante es un tema claro de hostelería. Bueno, José Mari tiene experiencia de los dos temas. Tiene Sagardotegui y tiene restaurantes perfectamente diferenciados, locales diferenciados y con dos maneras de hacer totalmente diferenciados. Entonces está en condiciones. Yo diría que son dos temas, productos distintos, ¿verdad, José Mari? Sí, son dos cosas totalmente distintas que no están reñidas una con la otra. No. Siempre se ha dicho, es que el sidrero que hace competencia al restaurante. Yo creo que no. Lo que hace el señor que tiene en mente de ir a una sidrería, va a la sidrería, irá una vez, 2 o 3 al año y punto, ha terminado su ilusión. Que igual no va al restaurante 2 o 3 veces, sino que es la ilusión de tomar sidra de la Cuba y eso es lo que le mueve ir a la sidrería. Entonces no creo que el restaurante y el sidrero estén reñidos, ni mucho menos. Yo creo que es un complemento de uno del otro, porque claro, hay que darse cuenta de que el que ha ido a la sidrería y ha tomado una sidra y después quiere tomar una sidra en un restaurante, va con la mente de decir, oye, pues mira, de tal sidrero yo creo que hemos tomado muy buena sidra y coño, a ver dónde hay esa sidra. O sea, es un complemento. ¿Notáis que los clientes son entendidos en ese aspecto? ¿Os piden una sidra determinada o van de cupela en cupela y les da igual? Hay de todo, pero sí, verdaderamente hay verdadero afán y prueba de ello es que cada vez hay juventud y sobre todo mujeres que vienen a la sidrería y te hacen las preguntas, bueno, ¿y este sabor por qué es? Claro, eso es lo bonito, que no venga a la sidrería por el mero hecho de tomar sidras, sino que pregunte esto por qué es y esto por qué se hace. Entonces yo creo que ahí es la labor del sidrero, no de educarle, sino de explicarle la realidad y que vaya al menos
esa persona informada para que en cualquier momento, si oye alguna burrada, que se oyen burradas, verdaderas burradas, pueda decir, oye, eso no es así porque fulano de tal que es sidrero y creo que es entendido, ese me dijo que era así y me fío más de lo que me dijo aquel de lo que tú estás diciendo. Es una labor que nos queda mucho por hacer, que no es ir a la sidrería por el mero de pasarlo bien, sino que dentro de pasarlo bien, que salga informado. Yo que antes, al principio he hecho mención de que la temporada de Chotx es una temporada de cata, y eso es algo que no nos cansaremos de incidir, ¿no? Nosotros, o sea, así como la filosofía de la cata en torno al vino, por ejemplo, está como muy en boga, está muy asimilado, de alguna forma no se hace ese planteamiento para la Sagardoa, y es el mismo planteamiento. De hecho, esa es la razón del ser del Chotx. O sea, de coger el vaso, mirar qué color tiene, olerlo, oye, tiene chimparta, se le va, no se le va, etcétera, saborearlo. ¿Qué es eso de la chimparta? El granillo. El granillo natural que tiene endógeno de la Sagardoa, o sea, el gas endógeno que tiene propio que tiene la bebida. Digamos que lo que tú decías, de poner el vaso a una cierta altura, sí, para que caiga la Sagardoa y salga esa chimparta, tiene lógicamente su razón de ser. Efectivamente. No es por cualquier cosa. No, es para para que se aprecie. Si lo cogen muy de cerca, pues no les sale, lógicamente. Tampoco es cuestión de cogerlo a ras de suelo, casi como se ponen algunos, sino una medida normal de la cintura o de la cadera, más o menos. Sí, no cabe duda. Yo creo que se ha dado muchos pasos en ese sentido, porque a lo principio lo que sí tenemos que, yo recalco mucho, de que el venir a las sidrerías, la época del Chotx, no es un mercado que fuimos nosotros a por él, sino el mercado nos vino a casa sin darnos cuenta, porque como hemos dicho al principio, ha recalcado Arantxa, había ciertos bares en los cuales se tomaba sidra, no era como ahora que prácticamente hay en todos los bares. Entonces había ciertos bareros, dueños de restaurantes, que iban probando las sidras para llevarse a su restaurante. Entonces ellos venían, cataban cubas, probaban, decían que una es mejor la otra y marcaban sus cubas. Entonces, ante esa demanda de que ellos venían, y ellos poco a poco, llámese bares o llámese sociedades, entonces ellos empezaron a traer a los amigos a hacer esa cata, a hacer esa prueba, y de ahí empezó a que fue a más los amigos de los amigos, y ese es el que, sin darnos cuenta, nos encontramos que había un mercado en el cual apetecía venir a la gente, porque esto no se hace más que aquí, esto en otros países, o en Asturias, por ejemplo, ir a una sidrería de cata es impensable. Catarás todas las sidras que tú quieras en botella, pero ir a una bodega allá y estar haciendo las pruebas de varios toneles, eso es impensable allá. Prueba de ello es que algunas veces que hemos ido y nos hemos encontrado con gente asturiana y hemos ido allá y ellos han dicho, joder, mira que para probar esto tenemos que venir con guipuzcoanos que a nosotros no nos dan, y esa es la realidad, porque también hay que darse cuenta de que en eso tienen muchísima razón, que a las cubas, cuanto se han llenado, cuanto más tiempo se les deje sin tocar, que es mejor, porque siempre es como una herida, siempre les vas tirando y una herida, se hace una herida pequeña en una mano, se le deja y se cura sola, pero si le vamos todos los días hurgando y termina por infectarse. Entonces la sida es un poco lo que aquí ellos dicen, hombre, vosotros sí le sacáis un dinero, pero claro, luego está ahí la habilidad del agarero o del sidrero de que ponga unas cubas, que ahí solemos tener la guerra particular del que viene a la sidrería, que quiere probar todas, y el sidrero no le quiere dar. No es que no le quiere dar porque bebe más, sino porque está cuidando un producto que luego tiene que responder en botella, y eso es lo que se tiene que dar cuenta que el que va allá, de que está haciendo, el lagarero está haciendo una labor para que él después tome una sidra en óptimas condiciones dentro de la botella, que es el final del producto. Sí, no es algo caprichoso no querer abrir una cupela, sino que para mantener la bebida, para conservarla, no hay más que dos cosas, que es el tema de la temperatura y luego abrir lo menos posible para que se airee lo menos posible.
Eso es. O sea, cuando nosotros hablamos de pérdidas, no solamente es lo que se ha perdido en cuanto a cantidad se ha consumido o se ha derramado al suelo, sino también en cuanto la calidad que va perdiendo el producto en la medida en que más aire. O sea, no es caprichoso, tiene una razón de ser. Y como aquí estamos para aprender y estamos hablando de cata, ¿cómo empezaríamos un proceso de cata? Con un análisis probablemente visual. Nos comentaba José Ángel Goñi hace unos días que probablemente la sidra de este año es poco más, tiene un tono más verde, y a partir de ahí se mira la tonalidad, la limpieza, si es más o menos turbia, ¿verdad? Sí, no cabe duda. Y ahí se pasa al proceso olfativo, a olerla. Sí, yo creo que estamos ahí todos de acuerdo. Lo que hay que cogerla en vaso, que pegue en vidrio, que no pegue la sidra al salir el chorro de la misma sidra, que pegue sobre el vaso, sobre un bordillo, y que la espuma que saque encima que desaparezca. Es la primera visión. Después veríamos la chimparta o granillo que hemos estado antes hablando, a ver cuanto más tiempo y más fino sea es mejor, y luego vendríamos a hacer el tema del olfato, o sea, olerlo para ver qué si huele a fruta o tiene algún defecto o no, y luego viene la degustación. Luego, el olfato, el olerlo puede ser a vaso quieto y a vaso movido, sí. O sea, como... Sí, generalmente se suele mover el vaso para que el aroma, digamos... Sí, pero yo creo que primero es bueno también olerlo a vaso parado, porque van cambiando los olores, van apareciendo nuevos, desapareciendo otros, entonces todo ese proceso, incluso volver a oler después de probarlo y luego... Lo que pues decía eso. José Mari de aromas afrutados, se habla de aromas jóvenes y maduros, en fin... los azúcares, o sea, es que es como cualquier... en la lengua también, en la boca, según en qué partes, pues se van... captando los diversos sabores y bueno. Sí, porque cuanto al tema del gusto, lógicamente, por muy bien que se vea y se huela la sidra, si a la hora de degustarla se te queda una cara de agrio, como se suele decir, pues mal andamos. ¿Cómo se hace eso? ¿Se pega un trago y a correr? ¿O cómo se hace esa degustación? No, yo creo que la degustación hay que... porque hay veces que, por lo que sea, llega uno y la primera impresión, como bien has dicho, pones, coño, qué sabores. Pero claro, hay que darse cuenta, sobre todo en estas fechas, de que pueden ser sabores que todavía la sidra está fermentando. Entonces hay unos sabores que yo al menos, y mi hijo también, que es el que lleva ahora, al poder ser no queremos dar esas sidras. Simplemente se les da a los que verdaderamente pueden comprender lo que es una sidra que está fermentando, porque incluso te da al olor, dices, coño, ¿y esto qué es? Qué cosa más rara, ¿no? No huele a fruta, sino huele a fermento, que eso se le va a ir, claro, cuando termine de fermentar se le va a ir. Entonces es muy problemático en estas fechas, y nosotros al menos, y yo creo que Arantxa también, lo que se hace es probar antes de, para ver si está como para dar al que ha venido a probar o no, se ya saca una idea propia, y es cuando se da, porque hay muchas veces, oye, ¿esa por qué no has abierto? Pues no ha abierto porque no está como para dar. Eso no quiere decir que no le vas a dar de ahí. El año pasado, por ejemplo, en general, había unas sidras de muy poca de ácido volátil, y este año también, pero el año pasado yo creo que era uno de los años que menos ácido volátil tenía, y había mucha gente que decía, oye, esto qué poco sabe. Claro, porque algo de volátil tiene que tener, o sea, tiene que tener, porque el arraigo de ese volátil, pues al paladar le da, y hay unos parámetros en el cual está la reglamentación, y claro, mientras sea por bajo de eso, antes se creía que cuanto menos volátil tendría era mejor, pero nos hemos dado cuenta de que no, que algo de volátil le hace falta, que la gente lo pide, y el año pasado había mucha gente que decía, oye, ¿qué? Y según iba avanzando, le venía el mismo que antes te había dicho, oye, ¿y esa? ¿Qué le habéis hecho? No le hemos hecho nada, sino que se ha madurado dentro de la cuba. Y eso es un proceso natural, que es proceso natural de la misma sidra. Sí, a final de cuentas, y esto también es una garantía de que estamos hablando de un producto natural que tiene su evolución, tiene su maduración, y entonces según en qué proceso esté, pues estará más bebible o menos. Y también te puedes encontrar con una bebida estupenda una semana,
y que a los 15 días parece que nos han cambiado de cupela, o sea, nos llevamos cada susto impresionante. Es verdad, o sea, pero bueno, no nos tenemos que cansar de decir que estamos ante un producto natural que tiene sus evoluciones, que tiene su proceso de fermentación, y entonces pues tiene sus guerras interiores de bacterias y de miles de cosas que puede haber. Entonces, pues nunca está igual, o sea, no es como, yo qué sé, una Coca-Cola que siempre es la misma, no. Te puedes encontrar en una Sagardotegui, en la misma Sagardotegui, y en 15 días con que han cambiado. Oye, pues efectivamente es que no es lo mismo. No, eso está claro, de que, por ejemplo, en las cubas de acero inoxidable no se nota, pero para muchos es brujería, pero en las cubas de madera llega el mes, la luna nueva, y siempre hay alguna fuga. Entonces no cabe duda que ahí influye la luna. Llegamos a la bodega, todo el menguante, no ha habido ninguna gota, está perfecto, y de repente llegas a la mesa y dices, uy, está goteando, ¿qué le pasa? Miras al calendario y dices, luna nueva. Sobre todo si invitas a los clientes para que prueben, fijo. Sí. Y no, yo no creía mucho en esas cosas, pero hay una cupela o dos en casa que con luna, la nueva, hasta se abre, tiene historias, es impresionante, o sea, algo hay, yo que no creo mucho en esas cosas, desde luego algo hay, ¿eh? No cabe duda, porque fíjate, las lunas nuevas, semejante en las mareas lo que influye, pues no cabe duda que en la sidra también, o sea, el palpable es eso, de que una cuba no pierde, llegamos a la luna nueva y está perdiendo. Sí, y se altera, turbidez, los sabores, dices, pero Dios mío, ¿qué es esto? O sea, no, te pegas unos sustos y dices, bueno, ya sabes que luego necesita por lo menos 15 días para volver, pero tú estás con tu clientela, con la gente y bueno, antes la gente conocía más quizás, o andaba mucha menos gente a las Sagardoteguis y hombre, todo eso lo controlaba mejor, pero hoy que tampoco hay ese control ni tampoco esa oportunidad de ir tantas veces a la misma Sagardotegui, pues en fin, es más complicado para explicar. Sí, y como decíamos antes, que no hay una cultura de ir ahora mismo a los Sagardoteguis, muy poca gente va a los Sagardoteguis efectivamente a hacer ese proceso de cata que comentábamos antes. La mayoría de la gente, pues bueno, parece que ahora mismo las sidrerías están reservadas para cenas de amiguetes, para cenas de empresa, mucha gente de fuera que viene aquí a la fiesta, pues porque al fin y al cabo sidrería y fiesta muchas veces está relacionado, y muy poca gente se detiene a intentar entender todos estos secretos que estamos contando de la sidra. Y eso tampoco es malo. Yo cada vez somos más conscientes de que los Sagardotegis estamos trabajando con dos productos. Uno es el Chotx, que es un producto más de hostelería, y otra la botella, ¿no? Que a su vez están interrelacionadas pero que necesitan un tratamiento diferenciado. Y otro de los atractivos que tiene el Chotx para mí, y ha sido de toda la vida, es por el ambiente que se crea. No es caprichoso que en las Sagardoteguis no pongamos platos, no pongamos, porque acabaríamos de perder la identidad. O sea, el hecho de tener que compartir de una fuente, pues te obliga de alguna forma a tener menos distancia con tu vecino de mesa. Sí, de lo contrario, efectivamente, acabaría convirtiéndose en un restaurante. Sí, efectivamente, las relaciones, las posturas son menos acartonadas, y todo es una cultura y una forma de relacionarse que realmente choca, atrae, y a mí me parece que es muy importante. Y luego la Sagardotegui siempre ha sido toda la vida y se sigue manteniendo como un lugar de encuentro de todo tipo de personas, de edad, de condición. O sea, no voy a decir que a una Sagardotegui más o menos puede ir todo el mundo, entonces allí te puedes encontrar con cualquiera, ¿no? Y eso también es otro de sus atractivos. Yo últimamente hubo una época que a las sidrerías venían los colegios con una edad de 14, entre 10, 12, 13 años, grupos a ver el proceso, probaban el mosto, porque sí se le podría dar el mosto, y luego el mosto no tiene alcohol. Es bonito porque yo eso cuando se empezó cuando todavía las sidrerías estábamos ya dando los últimos coletazos porque quedábamos muy pocos,
se tuvo que abrir en cuanto a concursos, no concursos, se tuvo que ir invitando a colegios y... degustaciones. Y yo recuerdo que hubo colegios de San Sebastián que en un año yo pasé 10 colegios, aproximadamente hubo que hizo 2 tandas, en una media de 35 a 40 personas. Esos críos se les dio una charla y después les hicieron hacer una redacción a todos ellos lo que habían aprendido. Y la sorpresa grande fue de que hicieron unas redacciones preciosas. Recuerdo una de las redacciones, pero de un chaval de 12 años que no era de Guipúzcoa, o sea, muy arraigado a las costumbres de Guipúzcoa, era de Huizueta, pero hizo una redacción de que yo decía, pero si este chaval está explicando mejor de lo que yo he explicado, o sea, captó todo. Entonces, eso hoy es el día de que hay muchos de aquellos que eran críos, que son padres o madres, y te vienen a casa y vienen con sus hijos y dicen, mira, esto nos explicó el proceso de la sidra. Eso es muy bonito y se ha perdido, se ha perdido. Yo creo que eso debía de volver. Yo creo que es una cosa de que lo que de críos se le inyecta en la cabeza de que, coño, pues es un producto natural, hecho con manzanas de aquí cuando hay, si no de fuera. Eso es una cosa que queda bien prendida en la persona, que eso es para mí el defensor del producto del futuro. Y se están haciendo esfuerzos. Este año la Sagardoechea, para la temporada del Txotx, ofrece 2 actividades que son algo novedosas para todos aquellos que quieren ampliar sus conocimientos. Por un lado hablamos de la probaqueta, una especie de cata guiada. Sí, efectivamente, una cata guiada con explicaciones de un sidrero profesional, y por otro lado la Kiricoqueta en la Sagardoechea, en un taller en el que se puede aprender a prensar la manzana mientras dura la temporada de sidrerías hasta Semana Santa. Entonces, en ese sentido, sí que se están haciendo algunos esfuerzos, probablemente hará falta más, pero poco a poco introducir esa cultura de la sidra, de la cata de la sidra, entre todos los ciudadanos que van, no todos tienen por qué estar interesados en conocer la cultura de la sidra, pero bueno, sí que de alguna forma complementar una cosa con la otra, ¿no? Dicho queda, se nos va acabando el tiempo. Arantxa Eguzquiche, presidenta de Sidrerías de Guipúzcoa, responsable de la sidrería de Iparraguirre en Hernani; José Mari Irizar, responsable de la sidrería Barkaestegui en Martutene. Eskerrik asko, gracias por haber compartido esta tertulia con nuestros oyentes aquí en Herri Ratia, Loyola Media. Vale, eskerrik asko. Pues eskerrik asko a vosotros, y ya sabéis, hoy noche, cuando queráis, allá estaremos. Muy bien, eskerrik asko. Se me ha olvidado decir una cosa. Sí, el tema de la guía que vamos a sacar. Justamente el martes que viene vamos a hacer una rueda de prensa en la que hemos hecho una aplicación para que en los móviles podamos tener la guía de los sagardoteguis de Guipúzcoa, de los 58 sagardoteguis que estamos en la asociación, que prácticamente es el 90% del sector de Euskal Herria. Entonces es una novedad que tenemos mucha ilusión y vamos a, o sea, el usuario va a poder acceder mucho más fácil aún a la información, se la puede llevar encima, y además en la mayoría de los casos gratuitamente. Claro que sí, un contraste muy absoluto, ¿no? Entre algo tan tradicional como la sidrería y las nuevas tecnologías, ¿no? Muchas gracias, Arantxa. De nada, vosotros. Gracias, José Mari Irizar. Arratsaldeon. Con regusto a sidra, pues finalizamos el programa de hoy, pero antes de terminar, como siempre, recordar las 2 vías de contacto: la página web de Eusko Ikaskuntza por un lado, www.euskoikaskuntza.org, o bien a través de nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@herriirratia.com. Es todo por hoy, nos despedimos hasta la semana que viene. Agur.